Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Soy teóloga, soy misionóloga, tengo un doctorado en consejería y hoy estoy compartiendo con ustedes un estudio de Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, del verso 14 al 19. Hemos venido estudiando los demás capítulos que los puedes conseguir aquí mismo en mi canal, en el playlist El libro de Apocalipsis. Ahí puedes conseguir todos los capítulos anteriores en un estudio expositivo, verso por verso, palabra por palabra, teniendo en consideración el contexto político, histórico, social de la época y desde luego siempre con aplicaciones prácticas para nuestro tiempo. Bueno, sin más, vamos a continuar, pero te recuerdo, si no te has suscrito a este canal y te gusta el contenido, suscríbete para que nos ayudes, para que este mensaje llegue a muchas familias más. Entonces, si tú te suscribes, le das un like a la campanita, el algoritmo lo envía a mucha gente más y necesitamos tu ayuda para poder lograrlo. Bueno, sin más, vamos a continuar. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 11, de los versos 14 al 19. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Este libro tiene como propósito que encontremos refugio, un lugar donde protegernos, una esperanza para la eternidad. En el estudio anterior estuvimos hablando del templo, de los dos testigos, del amor de Dios tan grande por Israel, que envía a dos testigos ya al final de la última semana de Daniel, durante la gran tribulación, envía dos testigos. Y estudiamos que hay muchas posibilidades que esos dos testigos sean Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. ¿Cómo se entiende la Biblia Sagrada de los judíos, el libro sagrado de los judíos, la ley y los profetas, que por cierto es el mismo Antiguo Testamento que estudiamos los evangélicos protestantes? Es exactamente los mismos libros. Pero algo muy interesante que rescatamos en ese estudio es cómo Dios tiene ese cuidado de que en ese último momento, cuando ya toda posibilidad para el ser humano de volverse a Dios se está acabando, Dios manda dos predicadores, dos evangelistas, para que le predique a los que han quedado, a los últimos que han quedado. Y esos dos evangelistas podrían perfectamente ser Moisés y Elías, dos personajes muy conocidos por el pueblo de Israel, muy respetados, muy honrados, patriarcas del pueblo de Israel. O sea, cómo Dios usa eh, estos elementos de la familiaridad, de las relaciones, como también los usa en nuestra vida. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene un cierto espacio de influencia, amigos, familia, personas cercanas.
Y Dios va a usar esa relación que tenemos con ellos para poder ser nosotros el puente, el instrumento que podría presentarles el Evangelio. Pues de la misma manera, en esta oportunidad Dios envía a dos personas que el pueblo de Israel reconoce como autoridad en su vida, que tienen relación, que saben quién es, para que les predique en los últimos días de tiempo que tiene la humanidad para volverse a Dios, la última semana, que es la gran tribulación. Eso es amor. Eso es un Dios que persevera para seducirnos a sus amores, para que conozcamos la verdad, para salvarnos. Por eso decía que el propósito que tiene este libro es que encontremos un refugio, que encontremos un lugar donde protegernos, en lugar de pensar que cuando partamos de este cuerpo se acabó y queda esa incertidumbre, ese no sé qué, ese sentimiento de vacío, de para qué estoy acá. Pues no, Apocalipsis nos habla del más allá. Apocalipsis nos habla del cielo. Apocalipsis nos habla de una eternidad con Dios. Apocalipsis nos dice que la muerte no es otra cosa más que la preparación para la resurrección. Y la resurrección es la transición entre este cuerpo mortal y un cuerpo glorificado, entre vivir en este sistema y vivir en el reino de Dios para siempre. Entonces la muerte no es el final del ser humano. La muerte es solamente el paso antes de la transición. Podríamos decir que inclusive es parte de la transición. La muerte, la resurrección con Cristo cuando Jesús venga por su iglesia y luego la eternidad con Él. Eso es refugio, eso es protección, eso es seguridad. Eso le va a dar al ser humano que tiene un encuentro con Jesús un estilo de vida diferente, una forma de enfrentar la muerte totalmente diferente, de enfrentar una enfermedad, una crisis, la incertidumbre de qué va a pasar más adelante, o sencillamente el tener conciencia de que un día todos vamos a morir. Pero cuando entendemos la muerte dentro de esta transición que nos presenta Apocalipsis, nos damos cuenta que Apocalipsis es un libro evangelístico que tiene como propósito volvernos a Dios, recordarnos la verdad. Es un Dios que sigue extendiendo la mano invisible hacia la humanidad para que se vuelva a Él, con todos los recursos, desde caricias hasta juicios, desde mandar a dos testigos hasta disciplina, o sea, todo lo que tenga que usar para que nos volvamos a Él. Como nosotros hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, la palabra resurrección está muy conectada con transición. Cuando hablamos de que nuestros cuerpos serán resucitados, estamos hablando de que nos movemos de un sistema a otro. Nos movemos del sistema humano al reino de Dios. Cuando hablamos de muerte, tenemos que pensar en resurrección, porque son dos eventos en uno para el creyente. Vamos a resucitar con Cristo. Y eso es victoria en el contexto bíblico. Por lo tanto, si resurrección es transición hacia el reino de Dios para la eternidad, muerte no es otra cosa más que la preparación anterior a la transición. Y es necesaria para poder trascender. Un día que tengamos tiempo, estudiamos la importancia de que el ser humano muera. Si el ser humano no hubiera muerto, hubiera sido una catástrofe. La muerte fue la salvación para el ser humano. Y un día lo podemos estudiar. Claro, la muerte cuando entró el pecado. Si el pecado no hubiera entrado en Adán y Eva, pues no, perfecto. Vivimos en el paraíso,
Vivimos en el huerto del Edén para siempre, sin enfermedades, sin dolor, sin tristeza, sin injusticias. Pero cuando entró la muerte, la salida victoriosa, cuando entró el pecado, perdón, la salida victoriosa fue la muerte. Y un día la vamos a estudiar. El tiempo, en este estudio vamos a encontrar que hay un tiempo en pasado. Y usted iba a decir, bueno, pero ¿por qué está hablando en pasado si en realidad esto no ha sucedido? Juan está viendo algo que va a suceder, no algo que ya sucedió. Bueno, porque recordemos en primera instancia que Dios no tiene tiempo. El pasado, el presente y el futuro para Dios no existe. Dios ve todo al mismo tiempo. Dios tiene todos los tiempos al frente de Él. Nosotros, el tiempo fue creado para nosotros, los seres humanos. Las leyes fueron creadas para nosotros. Por ejemplo, alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo en el Antiguo Testamento Dios le da órdenes a David de que vaya a una guerra y que mate un poco de gente. Y usted dice, pero por otro lado, en los 10 mandamientos dice no matarás. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, porque las leyes fueron creadas por el ser humano, no para Dios. Él no las tiene que respetar. Y de la misma manera, el tiempo tampoco fue creado para Dios. El tiempo no es de Dios, el tiempo es para nosotros. El día, la noche, las horas, todo eso es para el ser humano, para que el ser humano se pudiera acomodar. De acuerdo a nuestras condiciones necesitábamos el tiempo, pero Dios no lo necesita. Aquí nos dice el verso 14, el segundo ay, ya pasó, pero se acerca el tercero. Y es que es así. Ya en el pasado, en los estudios anteriores que usted encuentra aquí en mi canal, Alexandra Zamora, ahí en el playlist, el libro de Apocalipsis, usted puede buscar los estudios anteriores y ya estudiamos el primer ay y el segundo ay. Vamos a entrar al tercer ay, que es los versos del 15 al 19 que estaremos estudiando hoy. En el estudio anterior vimos el templo. Hablamos de los dos testigos que mencionaba anteriormente. Hoy vamos a estar hablando del reino de Dios. Vamos a estar hablando del pueblo de Israel como esa brújula que Dios nos dejó en la Biblia para poder orientarnos sobre los tiempos finales. Es exactamente lo que Dios nos ha dejado, una brújula, para que sepamos los tiempos. No necesariamente el norte o el sur, pero los tiempos, ¿en qué tiempo estamos? Sí, como cuando usted conoce, ha vivido en el campo y es la época de la cosecha de cierta fruta, de cierta verdura. Sí, usted conoce los tiempos, usted sabe que en agosto crecen unas frutas, usted sabe que otras son en julio, que otras son en enero. Bueno, los tiempos, las sazones también se le llama. Y también se le llama el kairos de Dios, el kairos, porque en la Biblia nos habla de dos tiempos, el cronos y el kairos en griego. El cronos viene, es de la palabra cronológicamente. De ahí se origina la palabra que en español significa cronológicamente. O sea que es un tiempo lineal. Sí, enero, febrero, marzo, abril. Eso es cronológicamente. Lunes, martes, miércoles, jueves. Eso es cronológicamente. Pero el kairos es diferente. El kairos es más bien como de discernimiento. Es más bien como ese toque que hace que ese sea el momento perfecto, lo que también en inglés se le llama el momentum, que es el momento perfecto para algo, que cuando usted sirve a Dios y quiere llevarle el Evangelio a alguien que es muy cercano a usted, usted ora y el Espíritu Santo le da a usted el momentum, el kairos, el momento exacto en que usted debe hablarle a esa persona y lo que debe hablar. ¿Por qué? Porque es como un termómetro interno que Dios nos va dando para que sepamos cuál es el momento. Yo lo he puesto de ejemplo en otra oportunidad y lo repito, como alguien que sabe cocinar muy bien está haciendo una salsa espectacular. O por ejemplo, alguien que está haciendo, no sé, una pasta.
para que la pasta quede al dente, así de que usted toca el espagueti, apenas se corta, ni muy suave ni muy duro. Eso es el kairos. Entonces, en el kairos de Dios, en los tiempos de Dios, en las sazones de Dios, que todo significa lo mismo, ya pasaron los dos primeros ay y Dios ahora va a hablarnos del tercero. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Y leo para ustedes. Tocó el séptimo ángel su trompeta. Recuerden, las trompetas son 7 juicios. ¿Sí? Vamos a recordar. Apocalipsis inicia hablándonos de la iglesia aquí en la tierra y menciona varias iglesias que existían en aquella época, literalmente, en Asia Menor. Y luego, el 4 y 5 capítulos nos describe el cielo. A Juan se le permite por una puerta ver hacia adentro del cielo y nos cuenta lo que ve. Pero del capítulo 6 al 18 son unos juicios de Dios. Y en esos juicios comienza con que el primero es que hay que abrir un libro, lo que en aquella época era un rollo. Y ese rollo, que era un arrolladito de papel antiguo, ese rollo está escrito por ambos lados. Una particularidad de este rollo, porque los rollos antiguos no todos estaban escritos por ambos lados, pero Juan aclara que este sí. Y este rollo tiene 7 sellos. Los sellos son una cera que le ponían como la que ponían los reyes a los documentos oficiales del reinado. Cuando se lo mandaban a alguien de esa manera, el receptor sabía si alguien había abierto el documento o no. ¿Por qué? Porque como era cera, si alguien lo abría, se quebraba. Bueno, ese rollo tiene sellos de cera, tiene 7. Y se busca quién es digno de abrir ese rollo. Juan nos está contando que se pregunta quién es digno y Juan está desesperado, dice que él empieza a llorar, pero que entonces le dicen, no, tranquilo, que si hay uno que es digno de abrir ese rollo. ¿Y quién era? Jesús. Es el único digno, es el único digno. Y así nos lo deja ver el texto bíblico, que Jesús era el único digno. ¿Por qué? Porque es el único que no pecó, porque fue el único que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos. Es que la resurrección tiene un valor importantísimo, un rol importantísimo en el plan de redención, porque piénselo, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? No hay vida eterna. Entonces, la muerte de Jesús es importante, pero la resurrección es importantísima también. Son 2 eventos en uno. Uno no puede decir que la salvación es porque Jesús murió por mí. Tienes que creer que murió y resucitó de entre los muertos por el perdón de tus pecados. Y esos sellos, solo Jesús los puede romper porque solo Él se lo merece. Y ese rollo es precisamente la escritura de propiedad del universo. Sí, está una simbología exquisita. Que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, por decirlo de alguna manera, le fue quitado a Jesús el gobierno sobre el universo y lo tomó el enemigo. Ahora, aquí en Apocalipsis, Dios le revela a Juan que a los tiempos finales Jesús recupera la propiedad del universo y abre ese rollo, quebrando cada uno de los 7 sellos. Cada sello es un juicio de Dios. Los juicios son advertencias, alertas de parte de Dios a la humanidad, que están profetizadas hace miles de años. Y en Apocalipsis, muchas de esas profecías se repiten con el interés de que el ser humano pueda darse cuenta qué tan cerca está el final de los tiempos. Y luego de que pasan los primeros 7 juicios, que es cada uno de esos sellos que se va rompiendo, en el último sello, se abren 7 juicios, que son
las 7 trompetas que son sonadas por 7 ángeles, cada una por un ángel. Bueno, nosotros estamos hoy en la trompeta número 7. El periodo de los 2 testigos que mencioné en la introducción fue un interín, una pausa en el cielo que Dios hizo entre el juicio de la trompeta número 6 y el de la trompeta número 7. Dios envía unos evangelistas a la tierra. Esos son los 2 testigos que mencioné anteriormente en el estudio pasado. Ahora, aquí nos dice que tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces. O sea, ruido en el cielo, verdaderamente. Si usted se ha imaginado que el cielo es como muy calladito, pues escuche usted que no. Había ruido. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El inicio entonces de estas trompetas fue ya hace varios capítulos y está siendo tocada en el cielo. Nótese, es muy importante que nosotros entendamos que en esta trompeta va a suceder algo muy, pero muy especial y que pongamos mucha atención. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso es lo que va a suceder en esta trompeta. Se está acabando la gran tribulación. Se está acabando la última semana que tiene la humanidad para volverse a Dios. Y el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor. Y claro, aquí vienen todas las preguntas que nos podemos hacer con respecto al reino, ¿no? En primer lugar, nótese que está en pasado. El reino del mundo ha pasado, es un pasado. Como les decía anteriormente, Dios no tiene tiempo. Pero también podemos agregar otra cosa, es el pensamiento hebreo. Recuerden que Juan es judío y parte de la comunidad que está, que es la audiencia que recibirá este libro que Juan está escribiendo, estas cartas que está escribiendo a estas iglesias, es judía. Y el pensamiento es judío. El pensamiento judío es más como una espiral. Cuando usted estudia los evangelios, que los hemos estudiado y están aquí también en el canal, el evangelio, por ejemplo, de Juan, en muchas oportunidades se toca un tema y luego se vuelve a tocar. Y luego se vuelve a tocar. Y si la persona no se percibe, no se da cuenta y dice, pero esto está repetitivo. Pero no es repetitivo. Es que cada vez que lo vuelve a tocar, está profundizando más, está dando más detalles, está arrojando más luz, está completando la información anterior. Eso es un pensamiento que es más bien como espiral y no lineal como el que tenemos aquí en Occidente. ¿Sí? Que es un punto después del otro. El A, el B y el C. Vamos con un punto después del otro. La forma de pensar hebrea no es así. Entonces, aquí vamos a encontrarnos en Apocalipsis, pero en este texto, esas diferencias, ¿verdad? Hay paréntesis inclusive, en fin, es una literatura diferente. Para que recordemos el orden en que suceden los eventos, porque no necesariamente siempre es como lo encontramos en Apocalipsis. Hay que manejar un poco el tema para poder uno tener el esquema claro. Entonces, aquí se los vuelvo a recordar. Esta línea que vemos acá eh, es representando el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿verdad? Cuando Dios usa al pueblo de Israel. Esta cruz que vemos acá fue la primera venida de Jesús, cuando Jesús viene a la tierra. Dios se hace hombre, dice el texto bíblico. Dios deja el cielo, deja el trono y se viene a la tierra. ¿En forma de qué? En forma de ser humano. ¿Para qué? Para poder minimizar las barreras de comunicación y poder comunicarnos el Evangelio de manera que el ser humano lo pudiera entender. Eso es misionología en su más clara expresión.
Eso es misiones, exactamente. El Dios misionero. Aquí entonces es cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita. Y es la resurrección de Jesús, es la resurrección de Jesús, que Jesús le dice a los apóstoles, no se vayan de aquí, esperen juntos, que esperen ¿qué? La venida del Espíritu Santo. Porque es en la venida del Espíritu Santo que da inicio la época de la iglesia. ¿Qué sería esta línea? Esta es la época de la iglesia. ¿Y la iglesia cuándo inicia? En el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido resurrección, no venía el Espíritu Santo y Jesús se los dijo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, desciende el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque descendiendo el Espíritu Santo, ya Dios no estaría limitado a un lugar geográfico, como sí estaba limitado mientras Jesús estaba en la tierra. Donde estaba Jesús, estaba Dios. Pero cuando Jesús resucita y el Espíritu Santo desciende, ahora el Espíritu Santo entra a morar dentro de cada ser humano que crea en él. Entonces ahora Dios está en todos nosotros. Ahora nuestro cuerpo se convierte en el templo que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era tan importante. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Y todo eso se da aquí en esta época de la iglesia. Recordemos que Jesús dice, ya, pero todavía no. Que les he mencionado esta frase escatológica en varias oportunidades. Ya que ya se acercó el reino de los cielos cuando vino en Jesús y resucitó. ¿Por qué? Porque se acercó, pero no se estableció. Se acercó. O sea, tenemos evidencias del reino venidero. Tenemos primicias, que viene a ser como en inglés la palabra el down payment. Tenemos un avance, sería en español, un avance del reino venidero, pero no la totalidad. ¿Y en dónde inicia? En el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pertenece al reino venidero. Es parte de las es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos evidencias del reino venidero. El Espíritu Santo es el que tenemos el fruto, el carácter de Cristo en nosotros. Es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que se manifiestan los dones de sanidades, de milagros extraordinarios, de ciencia, de profecía. Es a través del Espíritu Santo que el ser humano se arrepiente. Es a través del Espíritu Santo que nosotros somos sellados para vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo nos pone un sello como el sello que tiene el rollo de Apocalipsis. Un sello que dice, esta persona pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía no es aquí en la tierra. Su ciudadanía es del reino de los cielos. Todo eso se da aquí en la época de la iglesia. Entonces el reino de los cielos se ha acercado, pero no está establecido. Y es importante clarificar que no está establecido. ¿Por qué? Porque si no nos podemos confundir cuando pensamos en la injusticia del mundo, en la maldad del mundo, en la mentira del mundo, en las estafas, en los sufrimientos, en las crueldades, y decimos, pero ¿cómo Dios lo permite? Porque no es el reino de Dios, este es el reino del enemigo, aunque sea algo difícil de digerir y nos cuesta entenderlo. El texto bíblico dice que no es el reino de Dios en el que estamos. Este es un sistema humano y en el cual el enemigo es el que gobierna. Aunque claro, es importante también aclarar que no hay nada que suceda a menos que Dios lo permita. Sí, yo sé que es un poco fuerte tener este balance, pero todo lo que acabo de decir son verdades que están en la Biblia. Entonces, sí, este es el gobierno del enemigo, pero sí es verdad que tenemos evidencias del reino de los cielos aquí en la tierra y también es verdad que Dios es el único que puede impedir que algo suceda aquí en la tierra y tiene todo el poder y toda la autoridad. Nada de lo que pasa en la tierra sucede si Dios no quisiera. O sea, las tres cosas son verdad. Aunque al ser humano eso le parezca que una se opone con la otra, pero en el reino de Dios no se opone.
Y luego viene este otro momento importante de la iglesia, que es el que tú y yo estamos esperando todo el tiempo, el rapto. El rapto. Entonces aquí está la primera venida. Esto sería el rapto, pero el rapto no es una venida de Cristo a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá y nos encontraremos con Él en regiones celestes. Él no bajará a la tierra. Él vendrá por su iglesia, por todos los creyentes en el rapto. Nos vamos, su iglesia se va con Él. ¿Sí? Ese es el rapto. Nuestro cuerpo será transformado, resucitado de nuevo. Esa palabra tan importante que estaba hablando anteriormente. Resucitaremos con Cristo. La tierra devolverá a los muertos. El mar devolverá a los muertos. Y todos tendremos un cuerpo transformado. Y luego vienen 7 años, que esta es la última semana escrita por Daniel en el libro de Daniel, un profeta en el Antiguo Testamento. La última semana. Él habló de 70 semanas. Esta sería la última semana de la humanidad, que es la que tú y yo hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Todos esos juicios que hemos estado estudiando. Sí, que es parte de lo que es la tribulación. Después de los 7 años viene la segunda venida de Cristo. Aquí sí será segunda venida de Cristo, que es exactamente después del Armagedón. Cuando aquí al final de esta semana, de 7 años, Jesús viene y destrona a Satanás. Y Jesús va al templo de Jerusalén y esta venida va a ser a Jerusalén, geográficamente Jerusalén. Y dice el texto que todo ojo le verá. Esta profecía no se hubiera podido cumplir hace 50 años. Vean qué interesante como Dios orquestea todo lo que sucede en la humanidad para que se cumpla cada una de sus profecías. Cada una. ¿Sí? Aquí vemos entonces que exactamente en ese momento viene la segunda venida de Cristo. Y todo ojo lo va a ver, porque hoy con la inteligencia artificial, con el live stream, con todo lo que tenemos hoy de avances de tecnología, toda persona puede ver al mismo tiempo lo que sucede en un punto geográfico del planeta. Y luego continúa lo que sería el milenio. 1000 años en los cuales Jesús reinará y habrá paz, habrá armonía en el universo, habrá armonía entre los animales y los seres humanos, y ahí es eso que ustedes han leído en alguna oportunidad, que los niños jugarán con los leones y que no les harán daño, y habrá paz y habrá justicia, porque será el reino de Dios por 1000 años, y luego vendrá el juicio del trono blanco. Y ese es el juicio para todas las personas que de aquí para atrás no quisieron creer. Ese es el juicio del trono blanco. Y claro, tú me puedes preguntar, Alexandra, y entonces, ¿para qué esta gente, o sea, por qué hay un juicio acá después de tanto tiempo? Bueno, porque es para poner un ejemplo, porque no tengo nada más cercano, pero esto se me ocurre. Cuando alguien es llevado a la cárcel, y están todas las evidencias, se están juntando las evidencias del crimen que cometió, etcétera, y todos los abogados y todo esto se está desarrollando, está tomando lugar. Bueno, la persona cuando se cree que es culpable está en la cárcel mientras se lleva a cabo el juicio y todo lo demás, ¿verdad? Ya está en la cárcel. Ok, ya las personas están en el lugar de muerte eterna durante este tiempo. No es que están en un lugar neutro. No, ya están en el lugar de muerte eterna. Solamente que este día es la sentencia. Eso como para dar una idea con algún evento que vivimos aquí en la tierra, para que podamos entender un poquito, ¿no? Ya para este momento, la iglesia ya tuvo lo que se llama el juicio con Cristo, que es el juicio de las cabras y de las ovejas, y aquí será destronado. Ya aquí el enemigo es destruido y aquí será enviado al lago de fuego por la eternidad.
Esto lo pongo pues como para refrescarnos un poquito lo que ya he mencionado en otros estudios también que he dado y que están acá de Mateo, por ejemplo, 24, etc. Ya en ese milenio no se van a necesitar ni abogados, ni jueces. ¿Por qué? Porque va a haber justicia, la justicia de Dios. Pero también ahí ya nadie podrá apelar. Ya no se van a necesitar testigos, porque ya Dios vio, y como Dios ve hasta los pensamientos del ser humano, ya ahí está definido el curso a seguir de todos los seres humanos, porque recordemos, todos los seres humanos somos eternos, unos para muerte eterna y otros para vida eterna, y la decisión es de cada quien, y Dios nos da libre albedrío. Y hemos estudiado en este libro que en muchos capítulos las personas pasaron gran parte de la gran tribulación y aún así no quisieron creer, aún así no quisieron creer. O sea, vieron todos los acontecimientos, posiblemente la abuelita, el papá, la mamá, el marido, le había hablado de lo que escuchaba en la iglesia y aún viendo todo eso, no quisieron creer. El verso 16 dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos, que los encontramos también en el capítulo 4, en el capítulo 5, representan a todos los creyentes. Te representan a ti y me representan a mí. El verso 17, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Ven? Es un tema de reino acá. Por eso era tan importante que volviéramos a retocar el tema del reino, porque ahora sí que estamos hablando de reino. En este tiempo no es Dios quien gobierna, no es Dios quien reina, pero acá en Apocalipsis sí que nos está hablando de que viene el reino de Dios y aquí sí que Juan ya ve que Jesús va a empezar a reinar. Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, el tema tiempo que les hablé anteriormente, que Dios no tiene tiempo. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y ya comenzaste a reinar. Ya esto nos habla de qué? De que aquí está habiendo cambios importantes en cuanto a esta semana de la gran tribulación. Pero les recuerdo que en Apocalipsis no todo es lineal, para que cuando veamos otros capítulos podamos entender en dónde va exactamente lo que aquí estamos leyendo. Hay algunas posturas, por cierto, que dicen, personas, inclusive estudiosos formales de la Biblia, eruditos, que creen que estamos en el milenio ya. No como yo se los enseñé en el croquis que les presenté, sino que ya estamos en el milenio. Bueno, si estuviéramos en el milenio, Jesús tendría un reino muy raquítico, muy pobre, porque hay mucha injusticia. La Biblia nos habla de justicia en todo el texto. Entonces, ¿verdad? No habría una contradicción, porque el texto bíblico nos habla de que Dios traerá un reino justo. Así que es una postura que es un poco débil, no tiene mucho fundamento desde mi perspectiva. Además dice que en milenio habrá armonía entre los seres humanos y los animales. Hoy no hay ninguna armonía, el ser humano no tiene ningún respeto, eh, por decirlo de alguna manera, por muchos animales, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero, ¿verdad? O sea que, o por los bosques, etcétera, ¿no? La naturaleza, digamos. Además, no hay ni justicia ni hay paz tampoco. Así que muy difícil que estemos en el milenio. Entonces recordemos que sí es verdad que Dios administra de alguna manera el universo, ¿no? Pero no reina, no reina, que fue el punto anterior. Y eso lo pueden estudiar porque el texto nos habla en 2 Corintios 4, 3 y 4, dice que el que reina en este mundo es Satanás. Eso dice 2 Corintios. Así que no es que yo estoy deduciendo eso. Usted puede leerlo en 2 Corintios 4, del 3 al 4.
Todo lo que estamos viviendo hoy día es producto de la maldición que entró a la humanidad a través del pecado original. Esa fue como la llave para la destrucción. Y el enemigo es destrucción. Eso nos dice el texto. El verso 18, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Inmediatamente antes de que Jesús venga, se dará la batalla de Armagedón, antes de que venga de su segunda venida, inmediatamente antes. Precisamente como mencioné antes, al final de esa batalla es que Jesús tiene su segunda venida. Luego nos dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. ¿Por qué? Porque las naciones van a estar en pleito, unos contra otros. En ese momento, cuando Jesús venga, habrá mucho enojo en el ser humano. Y cuando Jesús aparezca, las naciones se vuelven contra Jesús. O sea, primero están entre ellos, unos seres humanos contra otros, pero cuando Jesús aparezca, se vuelven contra Jesús. Por eso es que dice, las naciones se han enfurecido. Y ya esto a mí me parece interesantísimo y por eso se los quisiera compartir, que esto que está aquí en Apocalipsis fue profetizado 3000 años atrás. En el Salmo número 2 lo podemos encontrar. Yo voy a leerles una porción. El Salmo número 2 del verso 1 en adelante. Ahí está profetizado por el rey David. Imagínense que desde que Jesús vino pasaron 2000 años y los salmos fueron escritos 1000 años antes de la venida de Cristo. O sea, estamos hablando 3000 años atrás. Ya este detalle fue profetizado de lo que va a pasar en Apocalipsis. Leo para ustedes el Salmo 2. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión. Sión es Jerusalén. En todo el Antiguo Testamento, Sión es mencionada como Jerusalén. Mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Oigan qué profecía. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad, los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. El hierro se refiere a justicia. Los harás pedazos como a vasijas de barro en la batalla del Armagedón. Esto último lo agregué yo. Eso está en el texto, en un salmo. Y si nos vamos al mismo libro de Apocalipsis para complementar esto, lo podemos ver también más adelante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11, pero voy a leer para ustedes un pedacito del capítulo 19, del verso 19 al 21. Y dice así. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y de azufre, lo que les mencioné en el juicio del trono blanco al final de los tiempos después de los 1000 años. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron, devorando la carne de ellos. Esta es la destrucción, este es el final
de lo que le va a suceder al anticristo. Cuando lleguemos al capítulo 19 lo vamos a estudiar, pero sí quiero que puedan saborear un poquito de lo que vendrá en los estudios próximos, cuando lleguemos a estos capítulos, en que habla de la marca, habla de la bestia y habla del anticristo cuando sea despojado. Estamos hablando capítulo 19, 3 capítulos antes de que termine el libro de Apocalipsis. Una destrucción completa del enemigo durante el Armagedón. Mateo 25 también hace una mención interesante en el verso 31 al 36 y el verso 46. Leo para ustedes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles. ¿Con quién? Con todos sus ángeles. Es lo mismo que dice Apocalipsis. Lo está diciendo Mateo, capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Al trono? El trono en el templo de Jerusalén. ¿Qué templo si no está construido? Como les enseñé en el estudio de la semana anterior, el templo va a estar construido. Porque para que se cumplan las profecías, el templo va a estar construido. El templo que no existe desde el año 70 después de Cristo, que fue destruido por un emperador, va a ser construido. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Supongo que tú sabes por qué ovejas y cabras, porque las ovejas siguen al pastor, las cabras se van por los árboles, por las montañas y hacen más o menos lo que les da la gana. Entonces dice que aquí va a separar a las ovejas, o sea, a los que le han obedecido de los que no, a los que han creído en él y han seguido sus principios y a los que no. Separará unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. El verso 46, siempre aquí en Mateo 25. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven cómo el ser humano es eterno? ¿Sí? Aquellos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. O sea, aquí todo el mundo es eterno. El tema es dónde va a pasar la eternidad. Bueno, y es que podemos seguir leyendo, porque yo encontré que Daniel, por ejemplo, hacía una mención muy acertada para acompañar este texto en Apocalipsis 11, y es este, Daniel 12, del 1 al 4. Leo para ustedes. Entonces se levantó Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, o sea, Miguel, un arcángel. Daniel es el profeta que se está escribiendo y está diciendo que él ve levantarse a Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no ha habido jamás desde que las naciones existen. Daniel está profetizando el futuro. Pero tu pueblo, o sea, lo que va a suceder en Apocalipsis, pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro, ¿cuál libro? El libro de la vida. Ese lugar donde tu nombre se escribe cuando tú creíste en Jesús o cuando tú vas a tomar la decisión de creer. Y recuerda que creer aquí no es un tema de entender, porque tú podrías estar ahí pegado o pegada en el tema de es que yo no entiendo cómo es que murió y cómo es que resucitó. Y yo no entiendo todos estos conceptos de la Biblia. Creer no significa entender. El que llegue a entender a Dios y todos los asuntos de Dios, o sea, para poder recibir la salvación, sería nadie. ¿Quién puede entender a Dios si todos somos seres humanos llenos de limitaciones? El día que el ser humano entienda a Dios, Dios deja de ser Dios. O sea que cuando la Biblia te hace una invitación a creer en Dios, no tienes que entender. No tienes que entender, porque nunca vas a entender todo lo que dice el texto bíblico. Conforme vas avanzando en la relación con Dios, Dios se va revelando a tu vida y cosas que eran confusas empiezan a ser aclaradas.
y empiezas a tener una fortaleza para vivir de acuerdo a los principios bíblicos, a obedecer a Dios. Pero no es que llegas a entender absolutamente todo. Eso es sumamente importante, porque la gente que puede ser un poquito con un frente obsesivo podría estar todavía esperando a ver cuándo lo va a entender todo para aceptar a Jesús. No es así. Tú aceptas a Jesús y después empiezas a entender. No es que entiendes y después lo aceptas. No, aceptas a Jesús, aceptas su sacrificio por ti, por tus pecados, te arrepientes de tus pecados, empiezas a caminar con Jesús, a alimentarte de la palabra y entonces vas a empezar a entender. No se entiende antes y además nunca se llega a entender completamente, por lo menos mientras estemos en este sistema humano. Así que luego nos dice el verso 2, siempre en Daniel 12, del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. En todo lo que está viendo Daniel. A mí Daniel escribió por allá en el año 700 antes de Cristo. O sea, 2700 años hace. Y está hablando de todo lo que luego los apóstoles escriben en el Nuevo Testamento. Y de la resurrección. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. O sea, los que sirven a Dios, los que enseñan la palabra, los que evangelizan, los que muestran el camino con su estilo de vida. Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, pues muchos andarán de un lado a otro tratando de aumentar su conocimiento. Sí, buscando a ver dónde es que está la verdad, cuando la verdad está en Dios. Dios es la verdad. Entonces la verdad no es qué es la verdad, es quién es la verdad. La verdad es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino a dónde, el camino a una vida de eternidad, en lugar de una muerte de eternidad. Nuestro galardón nos espera en el cielo y no solamente va a ser maravilloso, sino que además va a ser un galardón eterno, porque lo que Dios nos dé en el cielo por servirle no solo será grande, sino que será eterno, porque ahí nada se va a corromper. ¿Se imagina? El verso 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Sí, en el cielo hay templo. Allí se vio el arca de su pacto. El arca estaba dentro del lugar santísimo en el templo en el Antiguo Testamento. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Cuando la presencia de Dios llega, todo tiembla, todo se estremece, todo se mueve, lo que no es de Dios se cae. Eso sucede en la vida de un ser humano cuando Jesús entra a reinar en él. Hay un terremoto en nuestra vida, hay un cambio radical, hay un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque los principios de la palabra de Dios se abrazan y se empieza a caminar de acuerdo a lo que dice la Biblia. El perdón, la reconciliación con el hermano con el que no te hablabas, el perdón de aquel compañero que te hizo daño y te traicionó. Sí, la honestidad en los negocios, el pagar justamente a tus empleados, el amarte, el cuidarte porque tienes un valor que te lo da la sangre de Cristo en la cruz. Independientemente de cómo te haya tratado tu exmarido o tu papá o tus padres en general, ahora tú sabes que tienes un valor diferente, un valor que te lo da la sangre de Jesús derramada por ti en la cruz. Entonces tú te amas, tú te cuidas, pero no desde la vanidad, sino desde el amor sano de Dios en ti. En fin, cuando Dios aparece en nuestra vida,
hay truenos, hay estruendos, hay terremoto. Amigos y amigas, yo vivo en la Florida, en los Estados Unidos. Aquí hay una época de huracanes que todo el mundo la espera con mucha prudencia y muchas veces hasta con miedo. Pero hay un departamento del gobierno, el Departamento Meteorológico, que nos informa y nos avisa cuándo se está acercando un huracán, por qué lado y por qué isla se está pasando, qué tan lejos y qué tan cerca está, cuál es la velocidad del huracán, qué podríamos esperar, y nos mantiene informados sobre ese huracán. Nos mandan alertas, inclusive nos pueden mandar alertas hasta el teléfono si tú lo autorizas. Entonces, así como el sistema humano tiene formas de alertarnos para prevenirnos de una desgracia, de un mal, de que nos suceda algo físicamente, también el cielo tiene un departamento meteorológico y nos manda alertas, nos manda notificaciones por WhatsApp, por Instagram, por todo lado. En este caso, por la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Nos manda alertas para que nosotros entendamos los tiempos, para que nosotros seamos prudentes, para que cuando llegue el huracán, en este caso, para cuando llegue la gran tribulación, nosotros estemos preparados para irnos con el Señor y no tengamos que pasar por toda esta tragedia, para que nosotros ayudemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, como en los huracanes, ayudarlos a conseguir agua, a que cierren bien las ventanas, a que pongan tape en los vidrios, por si pasa mucho viento, que no se quiebren los vidrios de las ventanas. Pues de la misma manera nosotros ayudemos al vecino a que conozca la verdad, a que conozca el camino, a que entienda cómo es. Porque, queridos amigos y amigas, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Recuerda que hubo alguien que te predicó a ti y por eso tú estás aquí hoy. Hoy Dios nos pregunta si nosotros también estamos listos para ser instrumentos en sus manos, para que otros puedan estar listos para los acontecimientos finales. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es muy grato tenerte con nosotros y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Te recuerdo que si te surge alguna inquietud, que no te tardes en escribirla aquí mismo en el canal y yo con mucho gusto luego la vengo a responder. Bueno, de momento te recuerdo de nuevo, si no te has suscrito, suscríbete y colabora con un granito de arena para que este mensaje llegue a muchas familias y muchos conozcan el camino, conozcan la verdad y tengan la opción de poder escoger, pero bien informados. Y bueno, sin más, nos vamos despidiendo, pero nos vemos en el próximo estudio.